Listo, Doc. Demos un segundito. Ya vamos a iniciar la charla. Estamos teniendo un problema con el audio del doctor Quintero, pero ya vamos a resolver. Bueno, por acá me comentan que empiece. Listo, entonces muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a comenzar una serie de charlas que van a ser denominadas el enfoque integral de rejuvenecimiento periocular y este tema da pie para que abordemos varios exponentes que nos pueden ayudar en todo este rejuvenecimiento integral. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Entonces, esta charla la quería iniciar básicamente con recordar los cambios del envejecimiento y lo vamos a dividir en el tercio medio, tercio inferior y tercio superior. Entonces, recordando esto que ya lo vimos en las charlas pasadas, es un proceso complejo que es multiplanar y sobre todo en tercio medio e inferior vamos a contar con endurecimiento de los ligamentos. ¿Cuáles ligamentos nos van a competir en esta situación? El ligamento retenedor del orbicular y el ligamento malar. Y estos ligamentos hacen que haya una acentuación, bueno, o acentúan todos estos pliegues que se dan a este nivel. Además de esto, vamos a tener cambios rotacionales en la órbita inferior y en el tercio medio facial que me causan también una desproyección, una deflación del tercio medio facial y también vamos a tener una proyección relativa de este tercio inferior del rostro y el contorno de la órbita. Además, vamos a contar de que hay tosis de los tejidos blandos a este nivel. Entonces, todo esto configura una serie de cambios que tenemos que entenderlos para poder intervenirlos adecuadamente. Vámonos entonces con el tercio superior. Al igual que en el tercio medio y en el tercio inferior, vamos a tener que hay cambios en la piel, en los huesos, en los tejidos blandos, que van a contribuir a la apariencia envejecida del rostro.
Entonces, lo dividí como en varias partes. La primera es que vamos a tener un componente que es una órbita profunda. Lo que va a pasar acá es que va a haber una pérdida de la elastina y el colágeno de la piel del párpado con preservación relativa del músculo orbicular que conduce a la aparición de pliegues, arrugas y una cuenca más pronunciada. Vamos a tener también blefarotosis involutiva que hace que haya una elevación del pliegue del párpado con retracción preaponeurótica de la grasa preaponeurótica, también dando una apariencia de que esta órbita es mucho más profunda. También tenemos el grado en que los cambios evolutivos de la aponeurosis del elevador van a afectar el surco del párpado superior. Es importante conocerlos para poder realizar un adecuado tratamiento, una adecuada planificación sobre las intervenciones que se realizarán a este nivel. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el enfoque tradicional de la blefaroplastia superior implica una resección de la piel presumiblemente redundante, músculo en algunas ocasiones y sobre todo de la grasa del párpado superior. Y a veces cuando esta es agresiva, hace que al retirarla tengamos la apariencia de que la órbita está mucho más profunda, más hueca y contribuye a todos estos cambios del envejecimiento que previamente les había comentado. Así que se han utilizado ya nuevas técnicas, al igual que la blefaroplastia inferior, como lo habíamos hablado antes, de reposicionamiento de estos paquetes grasos porque uno tiende a retirar la grasa medial de una manera agresiva, en ocasiones la central, y al hacer de esta manera tan invasiva puede hacer que ese surco y esta órbita se vuelva mucho más hundido y eso nos dé una apariencia más envejecida. Por otra parte, vamos a tener que haber un aumento de la apertura orbitaria y esto va a ocurrir por un ensanchamiento supromedial e inferolateralmente de la misma. Esta apertura orbitaria hace que se dé un valle lagrimal más pronunciado a nivel inferior y a nivel superior se va a proyectar mucho más la almohadilla de la grasa medial. Entonces, continuando con los cambios del envejecimiento del tercio superior, vamos a tener un aumento como tal de la bolsa de grasa medial. Se ha visto que esta bolsa de grasa medial se aumenta en su proyección más o menos en la cuarta década de la vida y es más significativa en la séptima década de la vida y se ve una disminución relativa de la bolsa de grasa central. La grasa medial dicen que se parece mucho a la grasa orbitaria posterior y esta grasa orbitaria posterior contiene numerosas células madre que se encuentran relativamente conservadas y es aquí la razón por la que nosotros vemos esa grasa medial más proyectada que la grasa central. La grasa central se parece más a la grasa corporal y hace que se conserve menos, por lo tanto se tiende como a volver más pequeña y la grasa central, la grasa medial parece protroir más. Vamos a tener también cambios estructurales donde tendremos que el canto lateral se va a desplazar medialmente y el canto medial va a permanecer relativamente fijo en su posición y esto lo que va a hacer es acortar la longitud de hendidura palpebral horizontal. En los cambios óseos del envejecimiento vamos a ver que va a haber un agrandamiento del cráneo con los senos frontales y esto va a aumentar la prominencia de la barra supraorbitaria y también vamos a tener una falta de soporte óseo que va a contribuir a la pérdida de volumen debajo de la ceja y descenso de todos estos tejidos debajo de la ceja. Otro de los cambios que podemos encontrar con el envejecimiento en el tercio superior van a hacer la tosis de cejas. Entonces, con el envejecimiento va a haber una ligera caída de las cejas. Lo que va a hacer es que se van ahuecando las sienes y hace que haya una percepción de un vaciamiento periorbitario y además se da un desplazamiento lateral del pico del margen del párpado superior asociado a una blefarotosis y dermatochalasis. Entonces, la ceja va a ir descendiendo con la edad por una importante pérdida del volumen temporal y una falta de función del músculo frontal para elevarla. Y además, pues podemos tener otro tipo de alteraciones como son las tosis palpebrales y vamos a ver que en muchos pacientes de edad avanzada utilizan el tono muscular del músculo frontal para mantener la posición adecuada de la visión. Un tratamiento que sea muy entusiasta en las arrugas de la frente, por ejemplo, con toxina botulínica,
puede contribuir a un aumento sintomático y molesto de lo que es la dermatochalasis que ya hemos visto en todos estos cambios. Entonces, ¿cómo podemos intervenir estos cambios del envejecimiento? Bien, tenemos dos alternativas. Tenemos los tratamientos quirúrgicos, donde encontramos la blefaroplastia, ya la hablamos, superior e inferior. Tenemos la elevación de cejas, se puede hacer por tres vías, la frontoplastia a nivel transpalpebral y la directa. Ahí también podemos tener la corrección de ptosis palpebral. Y en los no quirúrgicos han adquirido muchísima fuerza y vamos a ver que ya tenemos una amplia gama, un amplio portafolio que podríamos utilizar en estos casos. Entonces, tenemos los hilos de dermosustentación, el resurfacing, la bioestimulación, los rellenos, la toxina botulínica y tenemos aparatología que nos van a ayudar a combatir todos estos cambios del envejecimiento. El inicio de estas sesiones del enfoque de rejuvenecimiento periocular lo vamos a dar con la charla de hilos de dermosustentación. Entonces, los hilos de dermosustentación o los famosos hilos tensores hace parte de un grupo de procedimientos mínimamente invasivos que han adquirido bastante popularidad y por lo tanto ha aumentado su demanda. ¿Y esto por qué se da? Porque estos pacientes al intervenirse con estos hilos va a tener menor tiempo de recuperación, menor morbilidad y por tanto menor incapacidad laboral. Con estos hilos de dermosustentación nosotros vamos a poder lograr un lifting facial mínimamente invasivo con resultados naturales. Pero esto no es de hace poco, esto ya viene de hace bastantes años y los materiales de las suturas que se usan en los hilos han venido evolucionando. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico pues de la implementación de estos hilos. Es en 1956 cuando Butkiewicz hace una corrección, la primera corrección documentada de pliegue nasolabial mediante un hilo de nylon. Ya una década después, el doctor John Alcamo hace la primera patente de sutura de suspensión acompañada de espículas. A finales de los años 60, el doctor Cox en Francia utiliza y empieza a implementar hilos de oro a nivel subdérmico en la superficie facial, desde el pabellón auditivo hasta la nariz, boca, papada, interviene todas estas zonas donde se presentan arrugas y empezó a documentarlo y vio que las zonas tratadas de 6 a 8 semanas después empezaron a encontrar cierto aplanamiento versus las zonas que no eran tratadas. Pero pues esto tenía algunos problemas, los resultados no eran tan llamativos en mayores de 40 años o en arrugas o depresiones muy pronunciadas, además pues, de que este procedimiento no quedaba exento de complicaciones. En 1975, el doctor Conley y Baker utilizan una técnica nueva para implantes de oro basándose en su implante directamente debajo de las arrugas y las complementaban con dos líneas verticales. Ya con todos estos estudios, especulaciones, investigaciones, llega a oídos de la empresa española Lorca Marín. Y es aquí cuando se inicia la primera elaboración industrial de un kit para implementar hilos de oro. Hasta ese momento, el cirujano lo que tenía que hacer era preparar él mismo el hilo de oro antes de la implementación, utilizando agujas y asociando ese hilo que es muy fino y frágil, ese hilo de oro, lo asociaban con una sutura absorbible. Generalmente utilizaban catgut. Entonces, esto lo utilizaban con el fin de que soportara estos esfuerzos mecánicos a la inserción del hilo y evitara que el hilo se rompiera. Entonces, aquí tenemos la primera fabricación de kits de hilos de oro. En los años 90 continuamos con la implementación del uso de politetrafluorulo expandido que estaba comercializado como Gore-Tex y básicamente es una sutura porosa monofilamento que funcionaba como un implante y relleno facial. ¿Qué pasaba con esta sutura? Que el excesivo grosor del hilo y su adherencia proporcionaban que en muchos pacientes se generara un resultado poco estético, por lo que se fue dejando de usar. En 1992 se desarrolla una sutura absorbible de polidioxanona con proyecciones microscópicas que estaban dispuestas en espiral a lo largo de todo el hilo para suturar heridas quirúrgicas sin necesidad de realizar nudos. Y es aquí donde se toma toda esta idea para implementarla también como sustentación a nivel del rostro. Ya es en 1999 que el ruso Salamanidze aplica suturas de suspensión para
estas suturas de suspensión para el rejuvenecimiento facial. Y desarrolla además, implementa suturas con ganchos de angulación bidireccional. Es en el 2002 cuando se publica la primera experiencia de uso de suturas de suspensión con acción antitóxica que eran denominadas los hilos aptos. Estas suturas de hilos aptos representan la primera generación de suturas de suspensión. En el 2004 ya la FDA autoriza a la sutura barbada unidireccional inicialmente realizada con polipropileno que son reabsorbibles y luego se fue implementando la sutura de PDO, que es la polidioxanona, que hablábamos anteriormente, cogió mucho más fuerza para la implementación en los hilos tensores. Entonces, ¿cómo funcionan estos hilos? Y pues esto es bastante llamativo. Tenemos dos acciones básicas que son lo que produce. La primera es una acción tensora. Entonces, cuando yo utilizo suturas barbadas debajo de la piel, esto es lo que van a hacer es tensar y levantar las áreas sueltas del rostro, creando una mejor definición de este contorno. Además, como es un cuerpo extraño, genera un tejido fibroso que ayuda a la sutura a mantener el tejido tóxico como tal en su lugar y da como resultado final un reposicionamiento del tejido laxo. Por otra parte, tenemos también lo que es la acción revitalizante tardía y básicamente se da por neocolagenosis. Entonces, cuando el hilo es insertado, se produce tejido de granulación y forman diferentes tipos de colágeno. Los más importantes, el colágeno tipo 1 y el tipo 3, que juegan un papel fundamental en la fuerza tensil de la dermis humana. También se van a generar miofibroblastos y fibroblastos en este nuevo tejido de granulación y estos miofibroblastos están relacionados más que todo con la contracción y curación de la herida y juegan un papel importante en la elasticidad de la piel del área tratada y el estiramiento de la misma como parte de ese proceso de regeneración. La generación de estos miofibroblastos y la neocolagenosis tienen también un impacto sobre todo en la textura de la piel, en el tamaño de los poros, en la elasticidad de la piel, básicamente ponen la piel más bonita. Aquí lo que quería mostrarles es el efecto puramente mecánico, donde vemos que hay una distribución de la carga de la gravedad en las áreas que están circundantes al hilo. Y esto se puede esperar un efecto a largo plazo, sobre todo si son hilos que no son reabsorbibles, pero estos ya no se utilizan mucho, se utilizan más los hilos reabsorbibles, por lo tanto, este efecto va pasando. Pero lo que les quería mostrar acá es que en este experimento que realizaron los autores, utilizaron la piel de pollo con tejido, marcaron dos líneas y vemos que al colocar el hilo, nivelando todas estas cargas de gravedad, pasando por la piel, tejido, piel, hace que se logre levantar esta piel. Vemos cómo se levanta en comparación a la fotografía previa. Continuando también con el mecanismo de acción, hablando pues de la fibrosis del tejido circundante, como les dije, actúa como cuerpo extraño, independientemente de cualquier material del hilo, sea reabsorbible o no absorbible, va a generar toda esta producción de fibrosis, de neocolagenosis, ayudando a mantener esta acción del hilo. Y pues este es el efecto similar. Este experimento fue realizado con un hilo no absorbible, pero este es el resultado similar con hilos absorbibles. ¿Cómo se clasifican este hilo? Entonces, estos hilos se van a clasificar de acuerdo al diseño de la sutura, la orientación de las espículas, de acuerdo al material y la técnica. Entonces, vamos a poder tener hilos lisos que van a ser unifilamentosos o plurifilamentosos. Vamos a tener hilos espiculados o barbados e incluso unos que tienen formita de cono. La orientación de las espículas puede ser bidireccionales, convergiendo o divergiendo espículas o conos, o unidireccionales que necesitan ser fijados para poder lograr un efecto lifting. El material puede ser no reabsorbible, como el polipropileno, que es lo que más se había utilizado, y los reabsorbibles tenemos varios, el ácido poliláctico, la caprolactona y la polidioxanona o PDO, que es lo que está en furor y que es lo que más se utiliza. La técnica van a ser hilos flotantes o hilos con anclaje cuando se insertan, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí les quería comentar los hilos de oro, porque los mencioné antes, hace parte de la historia, no se utilizan ya.
pero básicamente son unos hilos lisos que fueron comercializados como Skin Gold y se utilizaba hilo de oro en 99,9% de pureza, ya que el oro en su estado puro es un metal considerado noble y presenta una gran inercia química, siendo disuelto solamente como por mercurio, ¿ya? Entonces, este material presenta una alta histocompatibilidad, de hecho, pues había sido utilizado también para implantes dentales y también se ha utilizado en tratamiento para la artrosis. Entonces es hipoalergeno también y lo que hacían era implementar, como les había comentado, el hilo de oro acompañado de un hilo absorbible o una sutura pues no absorbible, pero veamos que utilizaban más que todo suturas absorbibles, en ese caso era el catgut. Y vemos que se hace un estudio, la doctora Tarán en 1999 estudió reacciones provocadas de estos hilos de oro en ratas a los 90 días y encontró que había una cápsula de tejido conectivo engrosado en forma significativa, donde su capa interna estaba compuesta principalmente por fibroblastos alargados y su capa externa por fibroblastos más colágeno. Sin embargo, vio que la frecuencia de hematomas era bastante, era mucho mayor, era un poco más tiempo de recuperación. Entonces, estos hilos han venido pues en desuso, básicamente no se usan, esto es como parte de la historia, pero gracias a todo esto podemos llegar a lo que ahorita son los hilos de PDO. Y los hilos de PDO son suturas monofilamentosas de polidioxanona, son reabsorbibles y el efecto se va a producir tanto por el relleno automático de la zona como tal del hilo al colocar yo varios hilos, eh, y esto va a inducir la producción del colágeno tipo 1 y tipo 3, la reacción fibroblástica alrededor de los hilos, lo que hace pues que se mantengan estos resultados. Y existen tres tipos principales de hilos de PDO. Tenemos los hilos liso de monofilamento, el monofilamento en espiral y las suturas con espículas. Entonces, esta fotografía pues básicamente es para mostrarles que estos hilos están contenidos en una cánula, como lo podemos ver aquí, o una aguja, donde queda la mitad por fuera, la mitad del hilo por fuera, fijada a una esponja fijadora y el resto pues se encuentra adentro de la aguja dando una forma de V. Aquí tenemos entonces una cánula, le dicen el núcleo de la cánula, y estos hilos se introducen por la cánula y salen por la punta de la misma, dejando pues el hilo por fuera y fijándola pues con su esponja fijadora. Aquí tenemos entonces los hilos lisos monofilamentos. Estos van a ser hilos que son sin espículas y se colocan a través de la técnica de flotación libre. ¿Y cuál es esta técnica? Pues básicamente es que cuando se insertan los hilos en el plano subdérmico, yo solo retiro la aguja o la cánula y el hilo queda completamente en su lugar. Entonces no tengo que hacer ninguna fijación ni otra alteración, sino que ella queda flotando ahí en el lugar por donde hice la disección con la cánula. Este mismo principio aplica para los hilos que son en espiral o monofilamento múltiple. Aquí se van a utilizar agujas que varían en su calibre entre 18 y 31 y pues varía dependiendo del área que va a ser tratado. Asimismo, también varía el tamaño del diámetro y la longitud del hilo. Estos hilos lisos monofilamentos no van a aportar elevación importante del tejido. Lo que van a hacer ellos es reafirmar y regenerar la piel. Sí pueden elevar un poquito por todo este proceso, estos cambios inflamatorios y neocolagenosis que les mencioné previamente, pero lo que va a aportar es más reafirmar la piel más que la elevación como tal. O sea que estos hilos no me van a servir mucho para yo elevar, por ejemplo, una tosis de cejas. ¿Listo? Estos hilos también pueden venir en espiral. Cuando los tenemos en espiral, la función que ellos intentan dar es administrar más volumen. Entonces los podría utilizar en lugares del rostro donde tenga depresión. Ahora contamos entonces con los hilos espiculados. Estos hilos espiculados pueden ser en manera unidireccional o multidireccional o bidireccionales. Hoy en día las suturas
espiculadas o las pueden encontrar como suturas barbadas, pueden ser o deben ser de 4D a 6D. Y esto lo que significa es que el hilo tiene estas espículas en 4 o 6 lados de todo el hilo, es decir, va como en 360 y estos son los hilos de cuarta generación, los más nuevos de todos. Esto es lo que va a hacer que estas espículas, al yo implementarlas, ingresarlas en el tejido subdérmico, puedan sostener la piel y entonces esto me va a dar una mayor elevación de la misma y no necesito anclarla a una estructura anatómica más profunda. Simplemente elevándola por las espículas me va a mantener el efecto reafirmante de esta piel. Aquí, pues, como una visión más de cerca de estos hilos bidireccionales que tienen sus espículas distribuidas en 360 grados, lo que vamos a hacer es implementar este hilo en el plano subdérmico, pero por encima del ESMAS, que ya vamos a hablar un poquito de anatomía para poder ubicarnos de manera más adecuada. Y estos hilos tridimensionales van a tener espículas que pueden ser convergentes o divergentes y son los que más capacidad de hermosustentación tienen. Entonces me sirven sobre todo para áreas del músculo frontal, no porque los vayamos a poner en el músculo, sino para contrarrestar todas estas fuerzas. Bueno, tenemos dentro de los hilos de PDO, tenemos varios. Quise traer este porque es lo que he visto usar. Estos son los hilos MINT, que son hilos Minimal Invasive Non-Surgical Thread, que son espículas en 360 grados helicoidales alrededor del hilo. Esto, como lo dije, son de cuarta generación, implican este mecanismo de acción que ya les comenté. Son largos y tienen una cánula biocompatible. Y tenemos el Mint Fine, que tiene un anclaje multidireccional y maximiza su efecto de mecánica. Si bien son más delgados, me pueden como ayudar y hacer sinergia con el hilo Mint como tal. ¿Cuáles son estos beneficios de los hilos del PDO? Pues utilizan cánulas atraumáticas, entonces son más seguros, que me van a facilitar la técnica y yo puedo implementar con anestesia tópica. Los objetivos de estos es bioestimular, reposicionar y reforzar este tejido que por los cambios del envejecimiento se ha vuelto tóxico. Entonces vamos a hablar de lo que es a la anatomía. Básicamente el tejido facial se adhiere en 5 capas, al igual que el cuero cabelludo. Y la cara y el cuero cabelludo están conectados entre sí capa por capa, excepto por la quinta capa donde los músculos masticatorios tienen orígenes embriológicos diferentes a los músculos pues, de la expresión facial. Entonces, de afuera hacia adentro tenemos la primera capa que va a ser la piel. En la segunda capa vamos a encontrar la grasa superficial. En el caso del escalpo vamos a tener el tejido conectivo. La tercera capa va a ser el sistema de músculo aponeurótico superficial, es aquí donde más que todo vamos a intervenir nosotros. En la cuarta capa ya tenemos la grasa profunda, ¿sí? Que la podemos observar acá. Y la quinta capa va a ser, en el caso del rostro, la fascia profunda. Y en el caso del escalpo ya viene directamente al periósteo. Y pues ya debajo de esto tenemos pues los músculos. Entonces, en general, la piel, vamos a empezar pues con la primera capa, que es la piel. La piel del hombre generalmente es más gruesa que el de las mujeres. Este estudio pues fue realizado en coreanos, donde ven que es un poco más gruesa la piel que en caucásicos, pero como podemos observar acá, lo que quería mostrar es eso, que los hombres tienen un grosor de piel un poco más de mayor grosor que el de las mujeres. Continuamos entonces con la anatomía de la grasa superficial, que es una capa que corresponde a la hipodermis y se encuentra superficial a los músculos de la expresión facial y consta pues de varios compartimientos. Esta grasa superficial se va a empezar a hundir con el envejecimiento. Entonces vamos a tener, como les dije, varios compartimientos. Los que nos competen sobre todo a nosotros va a ser la grasa superficial central de la frente, a nivel la central y la medial. Ya pues si nosotros vamos bajando un poco más, que eso es lo que se ha venido en tendencia y por eso vamos a hablar sobre todo como la anatomía facial en todos sus tercios, pues vamos a encontrar la grasa de la mejilla temporal, la medial,
entre otros. Entonces, todas estas grasas, cuando ya vamos envejeciendo, pues se van a poner como en deflación, van a como desinflarse, por decir así, y van a tener una apariencia de tosis. Seguimos entonces con la anatomía en su tercera capa del sistema músculo aponeurótico superficial. Y esta capa básicamente está formada por los músculos de la expresión facial y su aponeurosis. Y esta capa está conectada a la galea aponeurótica y al cuero cabelludo. Entonces, esta capa es muy importante porque vamos a tener una aponeurosis que interconecta el músculo platisma y el músculo frontal, y la aponeurosis va a recibir su nombre dependiendo de la ubicación relativa al arco cigomático. Entonces, si la aponeurosis se encuentra superior al arco cigomático, se va a llamar fascia temporoparietal o fascia temporal superficial. Y si ya tenemos que va a ser en la parte inferior del arco cigomático, va a ser el ESMAS, que es lo que ya les comentaba, que es el sistema aponeurótico, músculo aponeurótico superficial, que es aquí donde nosotros vamos a intervenir. Esto es importante conocer la anatomía porque vamos a tener ramas del nervio facial que van a inervar los músculos de la expresión y viajan profundamente por esta capa del ESMAS y algunos vasos sanguíneos como son la arteria temporal superficial que debemos de evitarlos en el procedimiento. Continuamos entonces con la cuarta capa, que es la grasa profunda. Entonces, aquí vamos a tener varios espacios y tenemos también los ligamentos. Estos ligamentos de retención se van a atravesar entre ellos conectando el periósteo, la fascia profunda, incluso hasta la piel. La grasa profunda se encuentra debajo como tal de los músculos de la expresión facial y se divide en varios compartimientos también. En el área temporal, el tejido conectivo debajo de la fascia temporoparietal la vamos a denominar fascia innominada. Continuando entonces con la fascia profunda, vamos a tener que tenemos algunos músculos masticatorios como el músculo temporal y el músculo macetero en la fosa temporal y en la mandíbula. El periósteo del cráneo se presenta como una fascia profunda que recubre los músculos de la masticación. Esta fascia profunda sobre el músculo temporal se llama fascia del músculo temporal o fascia temporal profunda, y esta se va a adherir al arco cigomático después de dividirse en dos capas, en una superficial y en una profunda. En la mitad de ellos vamos a tener una almohadilla de grasa que va a ser la grasa temporal superficial entre estas dos capas de la fascia temporal profunda, y una almohadilla temporal profunda que es básicamente como una extensión de la almohadilla de la grasa bucal que se encuentra entre el temporal y entre la fascia temporal superficial y la fascia temporal profunda. Aquí en la mandíbula ya pues nos bajamos del tercio superior, vamos al tercio inferior. La fascia profunda no solamente va a rodear al macetero, sino que también va a rodear a la glándula parótida. Por lo tanto, se denomina fascia parótido-macetera. Y también pues llega al arco cigomático. Esta capa de músculos, de múscula aponeurótica o es más, es una capa que continúa, que cruza el arco cigomático, mientras estas fascias profundas se adhieren a los bordes superior e inferior del arco cigomático como tal. Algo importante aquí es que vamos a tener la rama temporal del nervio facial, que va a salir como tal de la glándula parótida al penetrar la fascia parótido macetera. Y después de cruzar el arco cigomático, ya se va a atravesar a través de la fascia innominada como tal para inervar todo este músculo orbicular. Aquí vamos a ver la anatomía que ya les mencioné previamente, pero ya aplicada como tal a cadáveres. Entonces aquí tenemos una fotografía de cadáver donde podemos observar el platisma, el músculo frontal, vemos como son estructuras bastante como delgadas. Tenemos el orbicular y todo esto se une, se interdigita a través del sistema musculoaponeurótico superficial. Aquí lo que vamos a hacer es levantar, aquí estamos levantando la capa del ESMAS que va a exponer esta fascia parótido-macetera, que es la fascia profunda, que como les mencioné anteriormente, va a cubrir la glándula parótida, y en la cuarta capa, en el área temporal, se va a denominar la fascia innominada. Entonces aquí ya tenemos las fascias profundas.
Continuando levantando estas fascias, vamos a encontrar la fascia parótido-macetera, aquí ya se expuso como tal, y vamos a encontrar la glándula parótida. Continuando con la disección, vamos a ver que a través de la glándula parótida van a salir algunas ramas del nervio facial y aquí pues son claramente visibles. Entonces, estas ramas van a viajar dentro del parénquima de la glándula parótida. Y esto es importante porque son estructuras que podemos lesionar. Esta es otra fotografía de la anatomía donde podemos encontrar, y lo que les quería mostrar acá es la arteria temporal superficial, ¿sí? Que está rodeada por toda esta fascia temporal superficial. Y aquí también vamos a encontrar lo que es la vena media, la vena temporal media, que está incrustada en la grasa temporal superficial entre las capas superficial y profunda de la fascia temporal profunda. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las estructuras anatómicas que nosotros podemos intervenir, pues miremos cuáles son las que corren peligro o podemos dañar. En resumen, esta tablita resume qué estructuras podemos dañar en cuanto a los vasos sanguíneos. Podemos dañar lo que es la arteria temporal, la rama frontal de la arteria temporal superficial, la arteria cigomático-orbitaria, la arteria facial transversa y la vena temporal media. En cuanto a los nervios, las ramas como tal del nervio facial a nivel de temporal, cigomático, bucal y marginal. Y otras estructuras que también al intervenir tercio medio inferior podemos alterar es el ducto parotídeo. Aquí nuevamente, resumen de las estructuras que podemos dañar. Entonces aquí ya los vemos de manera más gráfica. La arteria temporal superficial que va a brindar su rama frontal. La arteria cigomático orbitaria que la podemos encontrar acá. Tenemos la vena medial que vemos que está en toda esta grasa temporal superficial. Vamos a ver la arteria facial transversa, que se puede dañar sobre todo en los procedimientos de tercio medio e inferior, el conducto parotidio y bueno, todas estas ramas que nos da el nervio facial. Entonces, vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Las estructuras que podemos dañar, como dijimos, la rama frontal de la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial, como vemos, se va a bifurcar en la rama frontal y su rama parietal a 18 milímetros anterior y a 37 milímetros superior al trago. Entonces van a ser como mis medidas donde voy a encontrar la bifurcación. En cuanto a la arteria cigomático-orbitaria, va a ser una rama de la arteria temporal superficial, va a existir en el 80-90% de la población y va a correr paralela al borde superior del arco cigomático hacia la esquina externa del ojo, hasta el canto lateral. Tenemos la arteria facial transversa, que también es rama de la arteria temporal superficial. Se origina como tal dentro de la glándula parótida y va a viajar con la misma profundidad que los nervios faciales. Esta va a discurrir 14 milímetros por debajo del borde inferior del arco cigomático. Aquí me faltó mencionarles de la rama frontal de la arteria temporal superficial, que está a 15 milímetros aproximadamente del canto lateral y vamos superior y vamos a tener que está más o menos a unos 16 milímetros del extremo lateral de la ceja. Esta fotografía es para mostrarles la vena temporal media. Esta vena temporal media va a discurrir 2 centímetros por encima del arco cigomático y va a drenar a la vena temporal superficial. Esta vena, como les comenté, va a transcurrir como tal entre las capas superficial y profunda de la fascia temporal profunda y va a estar incrustada en la almohadilla adiposa temporal superficial. Bueno, en estas fotografías vamos a hablar entonces de los nervios. Aquí vamos a tener la rama temporal del nervio facial. Esta rama temporal va a penetrar la fascia innominada o la fascia profunda 1,5 a 3 centímetros por encima
del arco cigomático y va a generar varias ramas temporales del nervio facial. Y estas se van a encontrar en un triángulo que podemos dibujar entre el lóbulo de la oreja, la línea del cabello y la ceja lateral. Este va a ser como el triángulo que nosotros tenemos que cuidar. Y esta se llama la línea de Pitangui, que está a 0,5 centímetros debajo del trago. La podemos delimitar hasta 1,5 centímetros superior a la ceja. Entonces aquí vamos a ver cómo discurre la rama temporal del nervio facial. En esta rama temporal del nervio facial va a cruzar el tercio medio del arco cigomático a 1,8 centímetros posterior y a 2 centímetros anterior al mismo. Otra de las estructuras que nosotros podemos dañar va a ser el conducto parotídeo. Este conducto va a discurrir superior a la línea que conecta el trago y el ángulo de la boca y pues vemos en esta fotografía que lo divide en tercios. Entonces, desde el primer punto hasta el segundo punto, hasta el segundo tercio, vamos a ver que este conducto va a presentar una curvatura y el pico de su curvatura va a ser de 1,4 a 1,5 centímetros aproximadamente. Este es como el resumen de las secciones histológicas de acuerdo a la parte del rostro que vayamos a intervenir. Entonces, por ejemplo, en esta parte superior vamos a ver que vamos a encontrar la arteria temporal superficial, muy importante, contenida dentro de la fascia superficial temporal. Tenemos la fascia innominada o la fascia temporal profunda y ya encontramos luego el músculo temporal. Si estamos aquí, sobre todo, vamos a encontrar luego el periósteo. Aquí lo mismo, vamos a encontrar las ramas de los nervios faciales contenidos y embebidos en estas almohadillas grasas. Y si vamos a intervenir el tercio inferior del rostro, vamos a encontrar, tenemos que tener cuidado pues con la glándula parótida y con sus conductos. Listo, ya entendiendo entonces la anatomía del mismo, vamos a ver cuál es el paciente ideal. Entonces, básicamente lo que hablaban los diferentes autores es que se puede utilizar en hombres y mujeres entre 40 a 50 años con signos de envejecimiento leve que no desean cirugía o no están preparados para un acto quirúrgico. Sin embargo, no son buenos candidatos aquellos pacientes que presenten sobrepeso o que tengan una piel gruesa o básicamente que tengan expectativas que no son realistas. Importante aquí tomar fotografías, el registro fotográfico antes de los procedimientos por las asimetrías naturales que tenemos. Cuando se hacen este tipo de procedimientos, los pacientes como que se fijan más, como ponen más su atención ahí y muchas veces dicen que fue el procedimiento cuando simplemente tenemos una simetría normal. Y aclararle a estos pacientes que esto no reemplaza la cirugía, que esto es una intervención temporal que sí nos ayuda a levantar, pero pues no con la misma fuerza de una cirugía, pero es una muy buena opción. Entonces, estos pacientes que tienen esas expectativas que no son realistas, los autores, diferentes autores enfocaban muchísimo que no se debería hacer este procedimiento. En cuanto a la técnica, vamos a tener la asepsia y la marcación del área a tratar. Vamos a pintar el trayecto. Podemos marcar las arrugas 1 centímetro antes y luego continuamos con la anestesia tópica. Hablaban de la simulación, entonces lo que los autores querían mencionar es que en el consultorio uno puede utilizar sus dedos o toda la palma de la mano para levantar y buscar vectores que me ayuden a mostrar cómo quedaría la paciente después de la intervención. La idea es que el paciente tenga un espejo enfrente y que yo pueda realizar esto para que ella vea cómo podría quedar, un aproximado. Ellos también mencionaban que el número de dedos o toda la palma de la mano hacían como representación a lo que es la cantidad de hilos que se podían utilizar. Entonces vamos a tener varios vectores que podemos implementar en estos procedimientos. Tenemos el vector oblicuo que va desde la línea de marioneta hasta el lóbulo de la oreja. Tenemos el vector vertical que va a pasar por la mandíbula hasta el arco cigomático, como lo podemos observar acá en este punto. Y tenemos el vector nasolabial que va a pasar por el pliegue nasolabial, el hueso cigomático y va hasta la línea del pelo. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar unas líneas horizontales, líneas verticales, líneas oblicuas y marcar el punto inicial y el punto final del vector donde va a salir el hilo.
Entonces, lo que es el apartado A, como lo podemos observar acá, se dibuja una línea horizontal desde el canto lateral. En el apartado B, en el literal B, vamos a dibujar una línea vertical desde el canto lateral hacia abajo. Y en el literal C, vamos a dibujar una línea que conecte la comisura con el lóbulo de la oreja. Vamos a ver que este literal A, en el punto donde esta línea se va a encontrar con el cuero cabelludo, este punto puede ser la entrada del vector nasolabial. En el literal B, por ejemplo, en este punto, no necesariamente, lo que decían los autores era que no necesariamente tenían que esta ser la longitud de la misma, sino que podría variar y a veces basta simplemente con ponerlo de manera más corta o más larga, depende de las necesidades del paciente. En cuanto al literal D, básicamente lo que se quiere resaltar aquí es que cuando se realiza este punto de entrada, donde se une la línea de referencia con el cuero cabelludo, se deben tomar ciertas precauciones, sobre todo con la arteria temporal superficial. Hay que pues tener la tranquilidad que esta va a discurrir lateralmente a la línea del cabello entre el literal A y el literal D. En cuanto a la elevación de cejas, hay bastantes métodos. El área de la frente, pues, una pequeña cantidad de tejidos blandos y las arrugas se van a quedar básicamente por las expresiones del músculo frontal. Entonces, para levantar la parte superior de la frente, se deben de tener algunas consideraciones. Uno, recomendaban hacer como sinergia con el uso de la toxina botulínica. Primero, para adormecer un poco la función de los músculos y segundo, para evitar todo este molestia post intervención, por decirlo así, de la cefalea que puede presentar el paciente. El método que más se usa es el entrecruce en X, es el más efectivo. Esto evita que la piel se hunda y hace un efecto lifting, eh, que solo se va a producir si la piel que se tira pasa por encima del punto de inserción. Los autores también sugieren recanalizar estos puntos, estos hilos sobrantes, no cortarlos y desecharlos, sino que volverlos a ingresar al cuero cabelludo para que dé más anclaje. En el área periocular, lo que quería recalcar acá era las estructuras anatómicas que podemos dañar, arteria temporal superficial y la rama temporal del nervio facial. ¿Cómo podemos mitigar esto? Con la técnica como del pinch, que es doblar, es hacer un pliegue en la piel para prevenir que no vayamos a tocar estas estructuras. El método de inserción simple es el más utilizado. Este genera el mejor efecto cuando se aleja más el punto de inserción. Mencionaban, no lo he visto, pero mencionaban los autores que se recomendaba hacer disección antes de tirar el hilo para que la elevación fuera mayor, al tirar del hilo la elevación de estos tejidos fuera mayor y así mejoraría el aspecto el paciente. Aquí tenemos entonces como más explícito la técnica que se implementa. Hacemos una incisión con aguja 18, de calibre 18. Se hace una introducción de la cánula dirigida hasta el lugar del levantamiento. Todo esto pues después de hacer la demarcación. El anclaje se hace de acuerdo al hilo y se hace un anudado para potenciar el anclaje cuando tenemos varios hilos que vamos a utilizar. Luego se corta el exceso y se puede hacer la recanalización del mismo. Aquí tenemos un video. Ay, no, no reprodujo. Bueno, ya al final les muestro entonces el video del doctor Quintero, donde básicamente resume todas estas técnicas que les acabo de mencionar. Aquí hay algunos ejemplos del antes y después. Por ejemplo, este es un antes de la dermosustentación con hilos de cejas. Y aquí tenemos el después, que pues claramente se ve una mejoría y pues bastante sutil, natural. Aquí tenemos el uso de hilos de PDO, sobre todo en las líneas pliegue nasolabial, en las líneas de marioneta, en el JAWS. Como lo podemos observar aquí, vemos que hay un aplanamiento del mismo. ¿Qué recomendaciones se dan después de este procedimiento? No masajear, podemos, si tenemos dolor, administrar AINES, podemos utilizar frío local las primeras 48 horas solo si hay edema. En caso de dolor intenso, hay que recomendarle al paciente consultar inmediatamente.
No debe realizar ejercicios físicos las primeras 2 semanas, posponer citas odontológicas y pues evitar masticar en exceso, como el uso de chicles, frutas duras como manzanas, controlar la mímica facial y evitar como una fuente de calor que nos pueda provocar mayor inflamación. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes son el edema, el eritema transitorio, la simetría facial, los hoyuelos o esas ondulaciones que pueden quedar en la piel, infección o limitación de la mímica facial. Importante la insatisfacción del paciente, y esto hacían mucho énfasis en que hubo una mala elección del paciente. Entonces paciente que no tiene una visión realista del procedimiento, o que pues uno como médico no entienda las expectativas del paciente. Podemos tener también que el paciente se le puede superficializar el hilo o profundizar o haber una migración. Aquí hay algunos casos, entonces esto es una infección, esta paciente tuvo unos microabscesos. em, en la primera fotografía vemos cómo se le puso la piel, luego ya se inició tratamiento, 5 días de tratamiento, y vamos viendo cómo el edema y esas protrusiones visibles cada vez fueron disminuyendo con esto. Al mes de que pasó la inflamación o de la colocación de los hilos, se hizo extracción quirúrgica de los mismos. Aquí tenemos otro caso de una mujer de 29 años que se presentó por una extrusión del hilo, como lo podemos ver en la cara izquierda, de 1 semana de evolución. Y lo que descubrieron, pues esta paciente había viajado a otro país, que le habían colocado unos hilos de procedencia que no se sabía, y encontraron que estos hilos eran muy gruesos para ser reabsorbidos, entonces tuvieron que retirarlo. Este segundo caso es una mujer de cuarenta años, donde se le pusieron hilos espiculados, y como vemos tuvo unas depresiones, unos hoyuelos que yo les mencioné, secundarios a la colocación de estos hilos. Aquí lo que se hizo fue terapia manual en el rostro para liberar la tensión de los hilos. Se hizo la tensión en dirección opuesta de la colocación de los mismos. Y este otro es una mujer de 39 años que pues se hizo su procedimiento con hilos, y se vio que el método de anclaje del punto de salida de hilo se aplicó en su cara y resultó en unos graves hoyuelos que tenía. Entonces se hicieron varias terapias donde se trataron los hoyuelos mediante subcisión con una aguja de calibre 18, y después de 3 terapias pues se vieron que la piel podía tener una apariencia normal. Estos son los ejemplos de algunas complicaciones que les quise traer. Traté de hacer un resumen como grande de lo que es la aplicación de hilos tensores. Es un mundo pues completamente diferente. Es bastante interesante, y pues no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Ya voy a buscar el videito también para mostrárselos. ¿Me escuchan ahí Sí, o Doc, no? ahí ya te Ahora escucho. sí. Sí, ahora Ah, sí. ay, bueno, ¿y qué habrá pasado? Bueno, súper chévere. Bueno, este es un tema interesante porque pues ustedes están expuestos en el mercado y escuchar mucho sobre hilos es una buena alternativa siempre y cuando sean lo más importante, bien indicados, saber qué están haciendo, en qué plano están. El plano es importantísimo. Si ustedes van a colocar hilos, no van tan profundos. Si van muy profundos, entonces se presentan las complicaciones que definía ahí Valeria si uno entra en un plano equivocado. ¿Te reprodujo ya? Sí, Doc, yo creo que aquí Dale, ya, hago. sí, aquí ya me va a reproducir. Entonces, bueno, ahí está el doctor haciendo pues la marcación de dónde va a ser el ingreso, de dónde van a salir los hilos, va a hacer el anclaje de los hilos, marca los vectores. Muy importante la asepsia en estos pacientes. Deberíamos hasta usar campos estériles. Yo por eso tiendo a hacerlo en sala de cirugía para que no haya ese riesgo de infección. Entonces ustedes vieron ese paciente con absceso. Es lo mismo que colocar una toxina botulínica, un relleno. Si no se limpia la piel, ustedes pasan un germen está en la piel, que no es infeccioso, a introducirlo y hacen estas infecciones con gérmenes que no son frecuentes y de difícil manejo. Así es.
Pues estamos viendo cómo hace la inserción del hilo. Acuérdense que es en una forma en V, una parte queda por fuera. Ustedes ven la mano que va trayendo el tejido hacia arriba para que la espícula se encaje, se engrane en los tejidos. Uno rota. Ahí vamos a hacer una recanalización. Es Ujú. que no se desperdicia el hilo. Eso es una cuestión relativamente nueva en la cual el hilo ya no se puede anudar o no anudar. En este caso no se anudó, sino que hizo recanalización. O sea, el hilo va en un vector inferior y hace un vector superior para potencializar el efecto. Los esquemas de elevación de ceja varían de acuerdo a la necesidad de cada paciente y de acuerdo a qué tanto quiero elevar. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Que ustedes pueden, si queda hipercorrigido, soltar un poco. Si queda hipocorrigido, hay que ponerles otro hilo porque ya no puedes apretar más, ajustar más el hilo. Entonces es una cuestión de ensayar y uno va aprendiendo rápidamente esta técnica como un procedimiento asociado que no reemplaza la cirugía, pero es una buena alternativa, ¿ok? Entonces, tener en cuenta las complicaciones. Yo creo que la principal complicación es la eh, escoger mal al paciente y la insatisfacción que tienen los pacientes. La segunda es los hoyuelos, siempre hay. Hay que explicarle al paciente que va a quedar una depresión y esa depresión va a durar entre 10 a 20 días en los sitios donde uno está haciendo la presión y elevación porque ustedes están desplazando el tejido hacia el sitio donde quieren levantar. Entonces eso genera una irregularidad en la piel. Y en el sitio de salida donde se hace el anclaje, ese anclaje que es con la técnica de anudar o la técnica de simplemente cortar o la técnica de recanalización, ahí se forma un hoyuelo que hay que tener paciencia con el paciente y explicarle bien. Eso se quita. Así es, Doc. De todos, ¿alcanzaron a ver hilos o no les tocaron hilos? Doctor, personalmente sí tuve la oportunidad de estar pues, con usted en tanto en la aplicación como en cirugía, como en consultorio con todas las medidas de asepsia. A mí no me tocó, la verdad. No tuve la oportunidad, doctor. Ah, bueno, entonces cuando haya alguno, estás pendiente para que lo vean, porque es importante. Una cosa es escuchar la charla y uno dice, eso no sirve, eso no me gusta, eso se ve muy feo. Y uno cuando ve el paciente y vea el procedimiento, ve los riesgos que son mínimos, entonces reemplaza o nos asocia o nos mejora los resultados en algunos pacientes, especialmente cuando hacemos cirugía de párpados, que el paciente no se quiere operar la ceja, no tiene presupuesto para el levantamiento de ceja por vía endoscópica, no quiere directo porque queda una cicatriz, no lo quiere traspalpebral porque uno le explica al paciente que esa técnica lo que hace es una sustentación o estabilización de la ceja, entonces uno puede hacer la tracción con hilos. Está de moda en pacientes jóvenes porque ahorita hay una técnica que se llama Fox Eye, y es que las mujeres quieren tener, jóvenes quieren tener la ceja desplazada hacia afuera y hacia arriba. Entonces, funciona muy bien ahí, son efectos que duran más o menos un año, no duran más, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok, bueno, yo creo que el tema quedó súper claro, muy bien el tema, Valeria. Para los que no vieron como Federico, pues lo invitamos a que cuando haya un paciente lo invitamos para que se vuele un ratico y nos vea trabajar en los hilos. Bueno, feliz lunes para todos. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.